esta idea de que los vecinos se van a hacer las cloacas, los puentes y las rutas, ya después de un año, casi 2 años del gobierno de Milei, es evidente que no existe. Básculas en Río Negro, ¿no? Por eso están las rutas como están. En Río Negro tenemos todas las leyes de vida por haber. El problema es que no hay un gobierno decidido a aplicarlas. Después llegó Javier Milei, dice que no va a hacer obra pública, así que ya ni siquiera las están reparando las rutas. Las obras están paralizadas no solamente en la Ruta 22, sino en todas las rutas del país. Tenemos un gobierno que no quiere hacer una escuela ni un hospital. Antes hablábamos de que nos falta un conductor en Río Negro. Y si a eso le sumás que hay una alianza política, ¿no?, entre el actual gobierno provincial y el gobierno de Javier Milei, entonces estás en problemas. Porque es medio una tomada de pelo armar un cascarón, un edificio, capaz que muy lindo por afuera, pero claro, tenés un gobierno provincial mal administrado con un gobierno nacional que no te ayuda, y entonces no tenés para contratar pediatras, médicos generalistas, enfermeros, no tenés plata para comprar un tomógrafo, no tenés plata para armar quirófanos y inaugurás cajas vacías. El problema yo no creo que sea el método de la selección. El problema es el método del control. ¿Quién controla a los jueces? Y tenemos un diputado que se llama José Luis Gesper, que también tiene lazos, que fue financiado por el narco. Esa es la calidad institucional que tenemos hoy en la Argentina, pero Villaverde la agarraron con medio kilo de cocaína en Estados Unidos y es compañera mía en la Cámara de Diputados. No soy de los que se callan y creo que Río Negro necesita eso, una voz potente que defienda los intereses de nuestra provincia. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas de Fundesur, donde buscamos conocer a los candidatos a senadores y diputados por la provincia de Río Negro. En esta oportunidad vamos a dialogar con Martín Soria, candidato a senador por el Partido Justicialista. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Gracias por la invitación de Fundesur, un placer. Bueno, contanos, en esta recorrida que estás haciendo por la provincia, ¿cómo ves el contexto electoral? Bueno, estamos allá 4 semanas del próximo 26 de octubre, cuando vamos a las urnas en la Argentina y también en Río Negro para elegir nuestros candidatos, nuestros representantes al Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, lo de siempre, ¿no? Tratando de tener contacto con los vecinos en cada una de las ciudades de nuestra provincia. Vengo de San Carlos de Bariloche, del Bolsón, la semana anterior en la zona atlántica, Conesa, Viedma, San Antonio, y claro, en cada una de las recorridas vos ves el aumento de participación en esta campaña, las reuniones y recorridas que uno va haciendo. Creo yo que tiene que ver mucho con el contexto económico que se vive hoy en la Argentina, ¿no? Después de 1 año y 9 meses del gobierno de Javier Milei y esta tremenda situación económica, ¿no?, donde las familias trabajadoras no llegan al día 20 de cada mes y están tarjeteando para poder llegar, en un contexto de una economía con 18 meses consecutivos de caída en el consumo. Es un país con una recesión galopante, donde, yo siempre lo digo, ¿no?, lo pongo de ejemplo, durante los 4 años del macrismo cerraron en 4 años 15.000 pequeñas y medianas empresas. Con Javier Milei llevamos 1 año y 9 meses ya, y ya llevamos 15.300 pequeñas y medianas empresas cerradas. Cada vez que cierra una de estas pequeñas y medianas empresas hay gente que se queda sin trabajo. Y las preocupaciones son esas, la situación económica y la pérdida o la falta de trabajo. Con respecto al sector que estás hablando, de las pequeñas y medianas empresas y del empresariado en su totalidad, ¿crees que es necesario generar desde el Congreso medidas de incentivo? Sí, totalmente. De hecho, muchos piensan que porque soy abogado, trabajé en la justicia, fui ministro de justicia, mis propuestas o mis proyectos presentados tienen que ver con la materia judicial, ¿no? Las leyes que tienen que ver con el servicio de justicia, las penas, las condenas, el Código Penal, el Código de Comercio. Y la verdad que la mayoría de mis proyectos presentados en todos estos años en la Cámara de Diputados tienen que ver están más ligados a lo productivo.
y en particular a nuestra producción frutícola, ¿no? Qué sé yo, mencionarte proyectos como el de trazabilidad de la fruta fresca de pepita de carozo, ese fue un proyecto ya hace 2 o 3 años atrás, el proyecto de maduración de fruta, que es una idea que me dieron los técnicos ingenieros del INTA, un programa nacional que se implementaba aquí en la Argentina, que fue galardonado por otros países, Italia, España, países de Europa que son compradores de nuestra fruta. Era un programa que se implementaba en el INTA que era con costo cero. Llegó Milei y Sturzenegger y están destruyendo el INTA, desfinanciándolo, y ese programa quedó en la nada. Por eso volví a presentar un proyecto para crear precisamente la posibilidad de conocer la fecha exacta de la maduración de la fruta, darle un valor agregado a nuestra producción y obtener mejor rentabilidad en la exportación de las manzanas. Proyectos de trabajo de empleo joven, un montón de proyectos que están ligados al desarrollo productivo estratégico de nuestra provincia. Y creo que pasa por ahí, ¿no? Creo que nuestra provincia tiene un déficit muy importante. Cuando uno compara los últimos años de nuestra provincia con otras provincias hermanas, Neuquén o La Pampa, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, entre 2013 y 2023, Río Negro, el Producto Bruto Agregado, el valor agregado a lo que se produce en nuestra provincia, no creció. Uno compara 2013-2023, la provincia de Neuquén, el Producto Bruto Agregado creció el 70%. 70%. En La Pampa, el Producto Bruto Agregado, el valor agregado a lo que se produce en La Pampa, creció un 6%. Y en Río Negro, sin embargo, en el mismo periodo decreció un 1%. Eso habla a las claras del escaso valor agregado a lo que se produce en nuestra provincia, y también tiene que ver con un deterioro en la matriz productiva. Y hablando específicamente de producción, ¿cuál es tu mirada, el análisis que haces de cómo se ha modificado la matriz en el Alto Valle, ¿no? Esto de que los pequeños productores, muchos han desaparecido y las grandes empresas han podido ir creciendo cada vez más. Creciendo a costa de la desaparición de los pequeños y medianos productores. No está mal que las grandes empresas crezcan, lo que está mal es que sea a costa de la desaparición de las tierras productivas, que eso a mí me preocupa muchísimo. Lamentablemente no todas las ciudades del Alto Valle tienen programas o ordenanzas municipales que prohíban el avance de desarrollos inmobiliarios sobre tierras productivas. No hay muchas ciudades. Bueno, en Roca sí. Más allá de eso, hay otras localidades que directamente no está arreglado, normado, la destrucción. Yo siempre hablo de estamos matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Permitiendo loteos que después es dificilísimo llevar los servicios, más en estos momentos donde el gobierno nacional no colabora ni con las provincias ni con los municipios a hacer obra pública. Esta idea de que los vecinos se van a hacer las cloacas, los puentes y las rutas, ya después de un año, casi 2 años del gobierno de Milei, es evidente que no existe. ¿Y eso no se evalúa, cada vez que se hace una excepción para que se haga un loteo? Sí, obvio. Bueno, en la ordenanza municipal de Roca tiene que estar todo analizado y estudiado para que, por excepción, el Consejo Deliberante apruebe la posibilidad de un loteo. Tiene que ser zona no productiva, es decir, no puede ser una chaca produciendo la que se va a lotear. Pero insisto, esto lo hacemos en Roca. En el resto de las localidades del Alto Valle desconozco que haya una ordenanza de estas características. Y lo que vemos es, en realidad debería ser una política productiva del gobierno provincial, más que de los municipios. Debería ser una política de un gobierno a nivel provincial que establezca las normas claras, dentro de las cuales los municipios después sean los que promuevan el desarrollo inmobiliario en sus ciudades, ¿no? Hablando de la matriz productiva de la provincia de Río Negro, hay algunas cuantas que todavía no tienen una explotación importante, como es la minería, los hidrocarburos. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? A ver, yo siempre lo digo, ¿no? En nuestra provincia tenemos desarrollo de todo. Muchos te dicen, no, porque el Neuquén tiene vaca muerta, tiene gas y petróleo. Nosotros también tenemos. El problema es que no tiene el mismo desarrollo. Pero a diferencia de los neuquinos, nosotros tenemos mar, tenemos pesca, tenemos zonas turísticas balnearias.
Tenemos un puerto de agua profunda para sacar nuestra producción, que no lo tiene Neuquén. Sin embargo, hemos vivido muchas décadas, digo yo, de falta de políticas estratégicas de desarrollo productivo. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Ya lo hacía mi viejo, el gringo, estamos como sentados en un auto de Fórmula 1, ¿vieron? De esos que maneja Colapinto, pero siempre nos faltó el piloto, un buen piloto. No, los neuquinos lo tuvieron, don Felipe Zapaco, que pensó su provincia estratégicamente y fue tras ese objetivo. Nosotros no, nosotros venimos de mucho tiempo ya de falsas promesas o promesas engañosas. Yo siempre lo digo, ahora está en boca de todos este gran desarrollo de la planta de compresión de gas licuado, que habían dicho que iba a generar miles y miles de puestos de trabajo, el cambio de la matriz productiva de nuestra provincia, que iba a traer millones y millones de dólares para el desarrollo estratégico de nuestra provincia y hacer obras. ¿Y en qué terminó? En un caño que sale de Vaca Muerta enterrado, que llega al mar para que venga un barco y se lleve el gas, lo cargue. Ya no es una planta de compresión de gas licuado, ya no va a generar miles y miles de puestos de trabajo y millones de dólares de inversión. Pero en el mismo lugar, fíjate vos, en el mismo lugar habían prometido hace 3 años atrás la gran planta de hidrógeno verde, que quedó en la nada. Y también decían que iba a cambiar la matriz productiva. Y en el mismo lugar, donde ahora está el caño enterrado, para que vengan los barcos, en el mismo lugar que iba a estar la planta de hidrógeno verde, antes iba a haber una planta atómica china. Un viaje que hizo el gobernador Beretinegui con Macri y un anuncio de madrugada que nos enteramos todos los rionegrinos, ¿no? Bueno, lo que digo es, bueno, y si venimos al Alto Valle, 2013-2015, el gran libro blanco de la fruticultura, que quedó en la nada. Millones y millones de pesos invertidos en consultorías, en charlas, viajes al exterior, y el libro blanco de la fruticultura sigue igual, nuestra fruticultura cada vez se exporta menos, digo, muchas promesas, muchas expectativas generadas y muy pocas realizaciones. ¿Crees que en Río Negro se cuenta con el consenso social para que la gente apruebe este tipo de proyectos? Porque, por ejemplo, con la central nuclear china hubo muchísima oposición, la gente eso no lo permitió. Y en buena hora. Una cosa es que una provincia que tiene ciencia y tecnología única, a ver, Río Negro, en serio que somos únicos, estamos sentados arriba de un auto de Fórmula 1. No hay ninguna provincia en la Argentina que tenga lo que nosotros tenemos en Bariloche. La CONEA, el INVAP, el Centro Atómico, el Instituto Balseiro, donde hay los genios de la Argentina, el CONICET, todo eso, ese polo tecnológico y científico lo tenemos en Río Negro, el desarrollo de la energía nuclear en San Carlos de Bariloche. Y sin embargo, el anuncio en ese momento de la central atómica china, sin haberlo socializado con la población, claro, generó el prejuicio inmediato. Cuando vos pensás en las grutas, playas doradas, en todas nuestras zonas turísticas, balnearias, donde en invierno muchos van a hacer avistaje de ballena, donde en verano van a pasar sus vacaciones de verano, y te imaginás ahí nomás viendo una planta atómica, claro, generó de inmediato el rechazo de la ciudadanía, a tal punto que fue el mismo gobernador el que impulsó un proyecto para prohibir lo que él mismo había anunciado. Bueno, una situación bastante ilógica. Yo creo que los consensos sociales respecto de determinados temas tienen que ser sembrados desde el propio Estado. Es el Estado el que tiene que estar interesado en que la ciudadanía quiera avanzar por proyectos de desarrollo productivo. Puede ser la energía, puede ser la planta de hidrógeno, puede ser una planta de compresión, puede ser un desarrollo minero. Pero claro, vos necesitas el Estado que esté al servicio de ese nuevo desarrollo. Si vos vas a hacer minería de oro y plata, pero la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia no tiene una camioneta para controlar que no sea un desastre lo que vayan a hacer las empresas, y estás en un problema. Acá lo que sí hemos visto en la ciudad General Roca es la cantidad de camiones, ¿no? Justamente retirando arena
pasando por Ruta 7, Ruta 6, yendo destruyendo nuestras rutas provinciales también. A ver, muchos no saben, pero el principal desarrollo minero que hay en la provincia de Río Negro no son las minas de oro, de plata, de litio o los yacimientos gasíferos. El principal recurso que tenemos es la extracción de áridos. Y vos mencionabas los áridos que se utilizan en Vaca Muerta, que son las arenas silíceas, y sí, no hay control. No hay control. Cuando vos te tomás un avión y pasás por nuestra provincia, ves cientos de socavones, de areneras. Vos hablabas de las arenas que se usan en Vaca Muerta, pero lo cierto es que nadie está controlando esas canteras que después te dejan el cráter. Digamos, hay un pasivo ambiental que nadie se está preocupando. Yo entiendo que un socavón en el medio del campo capaz que a muchos no les importe hoy. Vamos a ver a futuro. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con todos estos tipos de proyectos que nadie controla. Y cuando debería ser el Estado el que esté controlando cómo se llevan adelante esas producciones. Tampoco hay básculas en las rutas rionegrinas como para empezar. No, olvídate. Básculas en Río Negro no. Por eso están las rutas como están. En Río Negro tenemos todas las leyes de vida y por haber. El problema es que no hay un gobierno decidido a aplicarlas. Lo cual es bastante incongruente porque también tenés un gobierno provincial que no controla, no solamente no controla, sino que no hace las obras. Cuando vos vas por la ruta 22 de Roca, pasando por Regina y Chuele, vos ves el estado de la ruta y eso tiene que ver mucho con el transporte pesado. Y claro, después ves las rutas todas onduladas que generan accidentes de tránsito, pero tenés las básculas ahí, en Chichinales. Yo lo desafío a alguien que me mande una foto de un camión pesándose en esas básculas. Y hablando de las rutas, ¿qué pasa con la ruta 22 y las obras públicas, que todavía acá están completamente paralizadas? Ruta 151, ruta 3. La 22, la 23, que cruzan el medio de la provincia. Lo cierto es que son grandes obras, costosísimas, que yo lo digo porque soy peronista, avanzan en los gobiernos peronistas, la 22, la 23. Acá en Roca tuvimos un debate muy interesante cuando fue el tema de la ampliación de la Ruta 22, con esas murallas, esas elevaciones. Recuerdo que el proyecto se arranca acá en la Ruta 22 con un gobierno peronista. Yo me enojé muchísimo porque, claro, empezamos a ver los vecinos de Roca, los comerciantes, cómo esas murallas en otras localidades hacían que el conductor, el vehículo que pasaba por esas elevaciones, no parara a cargar nafta, no parara a hacer noche, no parara a un restaurante, no pasaban de largo por las ciudades. En ese momento recuerdo que muchos en la Cámara de Comercio, muchos comerciantes, muchos empresarios se empezaron a preocupar porque cuando fue ese momento nos querían hacer una elevación en la avenida Jujuy, que es la que lleva al viejo Parque Industrial de Roca, en la Mendoza, otra elevación en la avenida Roca y Ruta 22, otra en la San Juan, otra muralla en la Damas Patricias y otra en la rotonda de Ruta 6 y Ruta 22. Claro, los comerciantes se preocuparon muchísimo, después vino el cambio de gobierno, hicimos audiencias en el Consejo Deliberante, presentamos un amparo para que Vialidad Nacional, en el caso de estas obras tan importantes, escuche a los vecinos, logramos que vengan los técnicos, logramos modificar el proyecto como inicialmente estaba propuesta con esas elevaciones. Claro, después llegó Javier Milei, dice que no va a ser obra pública, así que ya ni siquiera las están reparando las rutas, las obras están paralizadas no solamente en la Ruta 22, sino en todas las rutas del país. Tenemos un gobierno que no quiere hacer una escuela ni un hospital. Y hablando justamente de eso, de educación y de salud, ¿cuál es tu mirada con respecto a la infraestructura y a la calidad de la salud y la educación en nuestra provincia? Bueno, estamos en un problema. Antes hablábamos de que nos falta un conductor en Río Negro. Y si a eso le sumás que hay una alianza política, ¿no?, entre el actual gobierno provincial y el gobierno de Javier Milei, entonces estás en problemas. Hace pocas horas atrás el gobernador de la provincia fue a San Carlos de Bariloche a inaugurar una ampliación del hospital de máxima complejidad Ramón Carrillo allá en San Carlos de Bariloche.
Se tuvo que ir por la puerta de atrás porque los trabajadores no lo dejaron inaugurar el hospital. Porque es medio una tomada de pelo armar un cascarón, un edificio, capaz que es muy lindo por afuera, pero claro, tenés un gobierno provincial mal administrado con un gobierno nacional que no te ayuda, y entonces no tenés para contratar pediatras, médicos generalistas, enfermeros, no tenés plata para comprar un tomógrafo, no tenés plata para armar quirófanos, y inaugurás cajas vacías. Y la gente se empieza a dar cuenta de esas cosas. Se dan cuenta cuando van al hospital acá de máxima complejidad que tenemos en Roca, que hay semanas que no hay gasas y algodón. Entonces, si no hay una inversión seria en salud o en educación, lo mismo. Bueno, habrán visto que estamos camino a un paro de UNTER porque no puede haber mejora salarial. La provincia también, al igual que el país, está fuertemente endeudado y muy mal administrado. Y no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo atrás. Yo siempre digo, ¿no? La persona que iba a ser el conductor, el piloto de este Fórmula 1 en el que estamos los rionegrinos, tristemente lo tuvimos 20 días de gobernador, nada más. Creo que eso también fue muy importante en la historia de nuestra provincia y el desarrollo que hoy no tenemos. Cuando decís eso, rememora enseguida la campaña, ¿no?, con la que llega el gringo a gobernador, sí, justamente en ese vehículo que él conducía y que lo tenía Alberto Bretilnec. La foto que era de la campaña, sí, bueno, esa foto es reveladora, pensar quién estaba en el volante, ¿no? Había uno que acompañaba, capaz para servir el mate, y había uno que manejaba. El que manejaba era el gringo. Bueno, ya hemos hablado de distintas temáticas. Una de las que nos gustaría consultar, y teniendo en cuenta que sos exministro de Justicia de la Nación, quizás tu mirada sea más profunda, pero queremos hablar acerca de la justicia. Ha surgido en un momento el debate de si los jueces deberían ser elegidos por la ciudadanía. ¿Te parece que puede llegar a ser una opción? ¿O que hay que modificar el sistema de elección de los jueces? Mira, tengo la suerte de no solamente haber sido ministro de Justicia, sino en una etapa de mi vida haber trabajado en la justicia durante muchos años. Mientras estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, abogacía, en Capital Federal, trabajé muchos años, casi 10 años, en Comodoro Pi, un lugar muy conocido, tristemente conocido por todos los argentinos. Y la verdad es que conozco de lleno el problema. Hay distintos métodos. Vos tenés el sistema del Consejo de la Magistratura, que actualmente existe. Tenés lo que está implementando México en este momento, la elección popular. Lo mismo ha pasado con Bolivia, que también tiene jueces elegidos o postulados y elegidos por la ciudadanía. Son distintos métodos. El problema, yo no creo que sea el método de la selección. El problema es el método del control. ¿Quién controla a los jueces? Acá en Río Negro. No vayamos a nivel nacional, a Comodoro Pi. Acá en los últimos 14 años, más del 88% de los jueces y fiscales fueron designados por un mismo partido político. Ahí tenés el problema. Cuando los jueces ya dejan de ser imparciales, probos, capacitados, independientes. El juego del rol de las fuerzas políticas en la selección y en el control del cumplimiento de los deberes a los que está llamado a ejercer la magistratura, ese es el punto. Cuando vos tenés un Consejo de la Magistratura, como tiene hoy la Argentina, que no sancionan a nadie, cuando tenés jueces que un grupo periodístico importante le paga un viaje de placer a un lago acá en Río Negro, jueces, camaristas, fiscales, no está bien eso. Yo los denuncié, por ejemplo. Ahí está en un cajón durmiendo en el Consejo de la Magistratura. Creo que en el juego, en ese rol del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para mí es lo más importante, sobre todo el tema sancionatorio. A ver, nosotros somos de Río Negro, somos de Roca, sabemos perfectamente que si vos no sacás la manzana podrida del cajón, en poquito tiempo se te pudre todo el cajón de manzanas. Y de eso se trata precisamente el control sobre la magistratura, sobre quienes están llamados a impartir justicia o ser fiscales, y siempre el pescado se pudre por la cabeza. Yo siempre lo digo. Yo, cuando me tocó ser ministro, tuve un enfrentamiento muy, muy fuerte con la Corte Suprema. Yo lo he dicho cientos de veces. Ahora cada vez hay más gente convencida, me alegra.
pero la Argentina tiene la peor Corte Suprema de Justicia de su historia. Tenemos 3 varones, 3. No tenemos una sola mujer, con la cantidad de juezas y fiscales que hay de calidad, proba, que son verdaderamente grosas en lo que hacen la función judicial. Uruguay, que es así al lado de la Argentina, tienen 5 jueces, 3 mujeres. 3. Nosotros tenemos 3 varones y uno peor que el otro. Ustedes habrán pasado, justo en este momento lo comento porque está en materia de todo, en boca de todos. Hace 3 años y medio ya que en esta Corte Suprema en Buenos Aires duerme un pedido de extradición de un narcotraficante pesadísimo, muy, muy peligroso, que está preso cumpliendo prisión domiciliaria en Viedma, en la capital de la provincia, Fred Machado. Bueno, hablando de la calidad institucional, ¿no? También tenemos una diputada que tiene lazos con Fred Machado. Y tenemos un diputado que se llama José Luis Gepper, que también tiene lazos, que fue financiado por el narco. Esa es la calidad institucional que tenemos hoy en la Argentina y que creo que cada uno de nosotros como ciudadanos, ya no como dirigente político, tiene que estar preocupado hoy en la Argentina. Yo, en el caso de la diputada Villaverde, hablo de ella porque es de Río Negro, ¿no? Yo creo que, no como dirigente político, como padre, tenemos que pensar qué provincia y qué Argentina queremos. ¿Cambiaría esta situación si se implementara ficha limpia? Ya existe ficha limpia. Pero y sin embargo... Y sin embargo, los jueces no la aplican. Volvemos a lo que yo te comentaba. ¿Pero los jueces deberían aplicarlo o dentro del Congreso? No. El sistema, la ley. A ver, si vos tenés una persona condenada por hechos de corrupción, esa persona no debe ser candidato. Pero eso ya lo decía la ley electoral. Este es el típico acting de hacer que hacemos algo, pero en realidad ya existía. Pero por eso ahí entonces hay una contradicción. Claro que la hay. La ley electoral vieja ya establecía que una persona condenada por hechos de corrupción no puede ser candidato. ¿Para qué hiciste ficha limpia? Suena lindo. ¿Pero solo por hechos de corrupción u otros delitos no? Hechos de corrupción, narcotráfico. Ahora se amplió la ley, pero Villaverde la agarraron con medio kilo de cocaína en Estados Unidos y es compañera mía en la Cámara de Diputados. Este es el problema de Argentina. Las leyes existen, hay que aplicarlas. ¿Qué cambia después de octubre? De octubre creo que... Después del 26 de octubre. Después del 26. Después del 26 de octubre, si Dios quiere, voy a ser senador y Río Negro va a recuperar una voz potente en el Senado de la Nación. Y Roca. Pensemos que hace muchas décadas que los vecinos de Roca, del Alto Valle, no tenemos un senador. Y vos me conocés y seguramente los televidentes también, no soy de los que se callan. Y creo que Río Negro necesita eso, una voz potente que defienda los intereses de nuestra provincia. 2027. Me llevas al futuro. Sí, mucho. Sí. ¿Intenciones de volver a ser candidato a intendente de la ciudad de General Roca, gobernador de la provincia? ¿Dónde lo encontramos? El problema de aquellos que vivimos esto con pasión es que no elegimos el lugar. Esto no es que te levantás, te mirás al espejo, te peinás y decís, qué bien que me vería de gobernador, de intendente, de presidente. Nada. Eso te lleva a la gente y el momento histórico. Hoy me toca ir a una elección, en un momento muy particular, muy complejo de la Argentina. En el 2027 es hacer futurología porque no sabemos qué va a pasar el 27 de octubre, ahora en 4 semanas. Por último, un juego. Boleta única de papel, están todos los candidatos, menos el nombre de Martín Soria, sos en este momento un ciudadano común. ¿A quién marcarías? ¿Quién sería? Yo, la bandera argentina, celeste y blanca, Fuerza Patria. Es la única... A ver, hasta en eso somos muy particulares los peronistas. Perdón que me sale de adentro, pero yo soy peronista. Hasta en eso somos muy particulares. Digamos, el próximo 26 de octubre, cuando se implemente la boleta única de papel, yo, si soy ciudadano común, entro y veo el Guatemala y Guatepeor, digo, el PRO, amarillo, los violetas, los libertarios, y en el medio está la celeste y blanca, así que sí o sí voto celeste y blanca la bandera. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes.